Continuamos con la lección sobre el crecimiento, el poder del Espíritu Santo. Y hablábamos anteriormente de que Él, en la muerte y la resurrección, que fue el grano de trigo que cayó a la tierra, se convirtió en el Espíritu vivificante. Y ese Espíritu en nosotros es lo que le da al Espíritu el poder en nosotros. ¿Verdad? En Hechos 2 dijo que recibiréis poder, dijo Él un día, el Maestro, cuando anduvo aquí en la tierra, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Claro, ahí no les conviene que yo me vaya. Si alguien me hubiera preguntado, pero Señor, ¿por qué le conviene? Bueno, porque si yo me quedo, voy a seguir haciendo milagros, pero si yo me voy a venir y ustedes me serán testigos en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Aquí quiero leerle en esta parte algo muy importante del capítulo 2, ¿verdad? Y es que vamos a analizar el 2 y el 3. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. El vino significa la vida divina. El agua reposada en las tinajas, que significa el hombre, que porque eran 6 tinajas, entonces significa aguas de muerte. Entonces este versículo, capítulo 2, perdón, significa que Él cambió la muerte en vida. Y nos muestra, porque el libro de Juan es un evangelio de señales, nos muestra a qué vino Él a la tierra, a cambiar la muerte en vida. Pero en el capítulo 3 vamos a leer el relato de Jesús y Nicodemo. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, o sea, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas las señales que tú haces, y si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces definitivamente Dios es Espíritu, y el que es engendrado de Él tiene que andar en el Espíritu. Lo dice en Romanos 8:10, dice que si el Espíritu de Cristo está en nosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Debemos de entender esto, que nosotros, y en Romanos 8:9, más anterior, dice, vosotros no vivís según una carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Entonces es muy importante esta advertencia, ¿verdad? Que debemos de tener al Espíritu de Cristo. ¿Cómo está el Espíritu de Cristo en ustedes ahorita? Está gozoso, está vivificando. Aquí en este caso vemos un caso tremendo. Vemos a un hombre generoso, un hombre, era un doctor de la ley, era un gran hombre, pero era un hombre religioso. Y el Señor le manda a que nazca de nuevo, a que nazca del agua y del Espíritu. Más adelante vemos que aquí habla en el 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, y agrega, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Entonces vemos que a dónde fue levantada esta serpiente. Nosotros vamos a ir a Números. Está interesante esto. Número 21, para ver allá en el desierto, en Números, número 21. Vamos a leer un poquito, Números 21. 21, ya les digo, del 4 en adelante. Dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare, a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguien, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces luego vamos a Juan 3:14, dice, como Moisés levantó, aquí en el número, la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Yo creo que Nicodemo conocía bien esta historia. Él haber hablado muchas veces, porque él era un doctor de la ley y está en el libro de Números. Entonces, él haber hablado, ahora, pero lo que él tal vez no sabía era que el que él tenía enfrente era esa serpiente, pero era una serpiente que tenía que ser levantada. ¿Y por qué era serpiente? Porque él andaba en una naturaleza de hombre, pero sin pecado. Pero a Nicodemo sí, tenía la naturaleza de serpiente que tenía el hombre a partir de Adán. Entonces, pero este hombre necesitaba ser regenerado completamente, ¿verdad? Quiero dar una explicación del espíritu, la regeneración. La regeneración en realidad es un misterio, una señal. Todo el que ha nacido de Dios lleva una señal sobre él. Todo cristiano que es verdaderamente genuino, todo el que ha nacido completamente de Dios, dice en 1 Juan 3:9, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Entonces, todo el que ha nacido de Dios, todo cristiano, lleva una señal, que es la regeneración. Es una señal tal vez abstracta, que ya no es lo que era antes. Pero cualquiera que diga ser cristiano y no lleva la señal de la regeneración, es un pseudo cristiano, es un un hombre falso. Ahora, nacer del agua y del espíritu. La regeneración denota un nuevo nacimiento, una nueva creación, un nuevo hombre. Este nuevo nacimiento consta de dos aspectos, o tiene dos aspectos. Incluye nacer del agua y nacer del espíritu. En Juan 3:5, Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar, definitivamente no puede entrar en el reino de Dios. Yo creo que debieron haber sido las palabras del agua y del espíritu muy claras para Nicodemo, y no necesitaban una explicación, porque estas palabras similares fueron hechas por Juan el Bautista y a los fariseos. Busquemos Mateo 3:11. Mateo 3:11. En Mateo 3, capítulo 3, verso 11. Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua
Era el bautismo de Juan. Para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, así que ellos debieron de haber entendido esto bien aquí. Nicodemo, uno de los fariseos, estaba hablando con el Señor y el Señor le dijo estas palabras, ¿verdad? Entonces, muy conocidas, imagino, por él. El agua era el concepto central del ministerio de Juan el Bautista. Esto es dar fin a las personas de la vieja creación. Esto es lo que se hace en el bautismo de agua. Y el Espíritu es el concepto central del ministerio de Jesús. Él, verá que el Espíritu venga. Él sopló allá en Juan 20. Y en Hechos 2 vino. Esto es hacer germinar a las personas de la nueva creación. En 2 de Reyes 2:9 dice que Eliseo le pidió la doble porción de la unción a Elías, ¿verdad? Entonces hay una doble porción de la unción. Entonces en Juan 20 él sopló, ahí era el espíritu de vida que entró, el que da la vida, y el espíritu de poder vino, la doble porción sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Lo vimos Jesús. Cuando Jesús nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Él le dio la vida divina a Jesús, porque él era hombre. Pero cuando él fue bautizado en el Jordán, vino en forma de paloma el Espíritu de poder y le dijo, este es mi Hijo amado, en él tengo contentamiento, que lo iba a capacitar a, como dice en Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Recuerden que después él viene y va al desierto, entonces, pero él ya está capacitado. Él anda a Dios dentro. El Espíritu Santo lo concibió así, pero después recibió el Espíritu de poder, la doble porción. Entonces, el bautismo en el Espíritu es el ministerio central de Jesús. Es hacer germinar a las personas en la nueva creación. Según Mateo 3:11-12, Juan el Bautista dijo, yo bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, a quien yo no soy digno ni de desatarle la sandalia, es más fuerte que yo. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego, y su aventador está en sus manos, y limpiará completamente su era, y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja con fuego inextinguible. Aquí Juan habló claramente del agua del bautismo. Él parecía decirle a los fariseos y saduceos, yo bautizo solo con agua, yo solo con agua los voy a bautizar, dado que soy simplemente un hombre. Quizás ustedes sean hipócritas y puedan engañarme, pero no podrán engañar al que viene. Él no solamente es un hombre, sino también Dios. Él los va a bautizar en el Espíritu. Él va a bautizarlos completamente en el Espíritu. O en fuego, si ustedes son genuinos, Él los pondrá en el Espíritu. Pero si son hipócritas, y si andan con hipocresía, son hipócritas, un día Él los pondrá en fuego. Entonces, la regeneración, amados hermanos, requiere de dos elementos, del agua y del Espíritu. En el aspecto negativo, el agua nos da fin, y en el aspecto positivo, el Espíritu nos hace germinar. De esta manera experimentaremos un nuevo nacimiento y somos hechos un nuevo ser. El nacimiento siempre produce un ser, y en Juan 3 tenemos las tres señales en las cuales vamos a hablar, que son la regeneración, es una señal que tenemos en Juan
capítulo 3, la serpiente de bronce y la novia. Entonces, la regeneración, ya miramos la señal de la regeneración. Es el cambio que tiene una persona a partir de que se entrega a Cristo y se cumple lo que dice Primera de Pedro 1:3 por la resurrección de Jesucristo. La serpiente que vimos en Juan 13:14, lo sucedido en número 21 del 4 al 9. Hablábamos de que habíamos llegado a ser serpientes. Y como serpientes malignas, fuimos condenadas y rechazadas por Dios. A fin de resucitar, los necesitaban un sustituto. Necesitamos un sustituto. Ese sustituto fue Cristo, que como serpiente, no venenosa, porque él no tuvo pecado, fue levantado en la cruz y fue juzgado en lugar de nosotros. Y así fue, me parece verle que le dijera a Jesús a Nicodemo: tú eres una serpiente y yo soy tu sustituto. Y necesitaban que una serpiente, todos nosotros fuera el sustituto, para que Dios la juzgara a ella en vez de a nosotros, ¿verdad? La forma de la serpiente, pero no con el veneno de la serpiente. Cuando conversaba con Nicodemo, el Señor le habló acerca de la serpiente de bronce. El Señor parecía decirle a Nicodemo: tú me preguntas cómo se puede nacer de nuevo. Tú eres un maestro de Israel, has enseñado al pueblo con base en los 5 libros del Pentateuco, con los 5 libros escritos por Moisés. Entonces él ya había enseñado, él estaba ya familiarizado y nunca les ha hablado de la historia que está en Números 21. Debiste de haberle enseñado. ¿No sabes que el caso de la serpiente de bronce en Número 21 está relacionado con la regeneración? El Señor le indicaba a Nicodemo que él mismo era el cumplimiento de la serpiente de bronce. Nicodemo, me parece decirle: tú eres la serpiente venenosa y yo soy una de bronce. Me llamas Rabí y piensas que tú puedes ser mejor que otro, y que tus enseñanzas son, pero yo soy tu sustituto. Si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino. Yo soy una serpiente dispuesta a ser juzgada definitivamente por ti. La otra señal del novio y la novia la estaremos viendo en el siguiente video de la lección 4 del poder del Espíritu en nosotros.